Vamos a empezar un nuevo programa, el 17 ya, con Jaime y con Javier otra vez. Y estamos entrenando estudio. Otra vez, Otra vez. afortunadamente, ¿no? Hombre, sois Se lo ha habituales. dicho así, parece que... Otra vez estos, Otra vez ¿no? este pesado. Otra vez. Pues vamos a hacer un intento más Tengo que y decir lo vuelvo a que grabar. estoy muy contento de cómo ha ido el programa anterior. El que Quedó muy bien, dedicamos ¿verdad? Sí, Sí. sí, sí. Y además que, oye, pues ha sido visto por casi 500.000 de personas, ¿eh? Que se dice pronto. Pues empezamos el 17 entonces. Que hemos cambiado el estudio, ¿qué os parece? ¿Os gusta más así? Pues sí. Hombre, yo estoy guay. O sea, tengo... ¿Más sitio? Sí, de Más, hecho cabe alguien más, me para voy a poder recostar debatir. en el sofá un rato, si no os importa. ¿Te puedes echar a dormir? Eso está diciendo de forma muy sutil que igual no le interesa lo que le decimos, Yo os ¿verdad? dejo hablar y, bueno, si eso ya aporto algo. Y nos vamos a saltar la trayectoria que estábamos haciendo de la saga de cine de los 80 para Sí. hablar de la peli del momento, que ha sido idea tuya. O sea, esto si sale bien o si sale mal, es toda tu Bueno, no sé responsabilidad. si fue idea de Javi ahora que lo dices, No, ¿eh? no, Yo no, me- fue me- de él, ¿verdad? Fue tuya. Fue idea mía de hacer Sí. películas cortas. Fue tuya. vaya. A lo mejor no te acuerdas, pero... Y vamos a hablar del Joker de Joaquín Phoenix. Bueno, de Joaquín Phoenix. El director es Todd Phillips, Ujú. que yo, investigando un poquito, Sí. flipé porque es el director de Resacón en Las Vegas Sí, 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 efectivamente. y guionista de Borat. Sí. O sea que es un director de comedias Es que, y se ha sacado esto. a ver, para ir un poco enfilando de lo que vamos a hablar, que es de esta película del Joker, a priori tampoco presagiaba nada extraordinario. O sea, tú ves que van a hacer una película sobre el Joker, que es una película que dirige el responsable de Resacón en Las Vegas, que dicho sea de paso, es una comedia bastante divertida que yo creo que todos Sí. nos hemos echado unas risas viéndola. Es verdad. No es verdad que no es muy trascendente, pero que bueno, que a priori no parecía que fuera a dar pie a una obra tan interesante o de las, por lo menos entre las tres más interesantes, estimulantes de este año. Mira, yo voy a romper una lanza a nuestro favor. Rómpela. No somos nada snobs, o sea, estamos hablando de cine, Sí. pero no somos unos culturetas de mucho postureo y echamos por tierra cine que puede ser para todos los públicos, pero que está muy bien. Hablamos de cine de acción No, no, claro. y hablamos de o sea, cine, pues, algún día, es decir, podemos hablar de películas que le gustan a la gente, pero que están muy bien. No necesariamente tienen que ser todo cine y ensayo. Yo creo que es un prejuicio que de alguna forma se ha ido desterrando. Es decir, la imagen del crítico que cada vez que se estrena una película palomitera, vamos a llamarlas así, pues ya por el mero hecho de serlo o por estar enfocada a la diversión la va a poner a parir. Eso ya ha pasado bastante de moda. O sea, creo yo, vamos. O sea, Sí, yo creo que ya está pasando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Crees que O está sea, pasando? es decir, que se pueden Yo todavía encontrar- lo veo mucho, ¿eh? se pueden encontrar valores positivos en una super megaproducción, ¿no? A ver, yo no soy muy fans, pero las películas de Marvel, por ejemplo, suelen tener bastantes buenas críticas, ¿no? Hoy estamos en el universo de DC. Sí. No Esa exactamente, competencia. no exactamente, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero la película del Joker se ha hecho un poco al margen de todo el universo. Bueno, o sea, pero- no han querido incluirla para precisamente no tener que hacerla como una especie de mini universo en sí mismo independiente, ¿no? De todo lo que era Bueno, yo es que aquí el tema de creo que lo que aquí está es Disney Marvel por un lado y luego está la Warner DC que está por el otro. Y en esta ocasión se ha rodado una película además que está al margen de cualquier película de superhéroes. es que- Aquí vamos a entrar un poco en materia, pero te doy la razón. Cuando se presentó el Joker, los propios críticos iban a los pases con ciertas reticencias porque no lo veían muy claro. Otra película, un héroe, y lo que se encontraron fue una película que no tiene nada que ver con las películas de héroes. Es una película realista, es una película sin efectos especiales, yo creo que es definitivo. Y luego No es una comedia. Una crítica social. Y no es una comedia, que eso será curioso si hablamos luego del director, ¿no? Es verdad, porque no nos esperábamos eso. De todas maneras, luego también podemos hablar un poquito de Joaquín Phoenix, porque es un grandísimo actor y yo creo que con esta película tiene casi medio Oscar en el bolsillo. Mira, ¿verdad? la primera pista que daba a entender que Joker no iba a ser una película al uso de superhéroes y que iba a estar al margen de lo que ha hecho Warner con DC, que por cierto, en la comparación con Marvel, sin parecerme obras maestras, la verdad es que el universo DC ha volado muy por debajo de Marvel, ¿no? En la Liga de la Justicia y en el Suicide Squad ¿no? En el Escuadrón Suicida sí. son películas más bien flojas. Pero la primera pista que nos daban como que el Joker iba a ser otra cosa era la presencia de Joaquín Phoenix, porque al verle a este tipo involucrado en una película de superhéroes, dices, esto no va a correr por los derroteros ni siquiera de Marvel, que por cierto, Joaquín Phoenix había dicho muchas veces no a interpretar al Doctor Strange, que finalmente hizo Benedict Cumberbatch, Sí. ¿no? El protagonista de Sherlock Holmes.
Y siempre había dicho que no. Y Phoenix Fíjate, estaba pensando, para que vean que Jaime tiene nivelazo aquí. Digo, ¿qué trabajo va a poner de Benedict Cumberbatch como ejemplo? Y el mejor de todos, Hombre, Sherlock. Es que sí, Sherlock sí, es sí. increíble esa serie. Yo creo que sí. La verdad es que es un superhéroe también en sí mismo, ¿no? Total, es verdad. Pero bueno, en este caso Joaquín vio algo. Joaquín, ya le llamo Joaquín. Es colega. Es Sí. colega. Vio algo en el guión que le hizo ver que esto no iba a ser una aventura sin más y sin otras lecturas como verdaderamente Bueno, tiene. hablaremos en algún momento de los precursores. El Joker siempre ha sido, bueno, estamos pensando en dos ejemplos más, siempre ha estado interpretado por grandísimos actores. Estamos pensando en Jack Nicholson y Heath Ledger, que vivió poco, pero tenía... César Romero en los años 60, en la famosa serie de los... Hasta ahí no llego yo. En la serie de los pijamas. Del mundo de superhéroes yo creo que es el que da más juego para una interpretación. ¿Eh? Sí, es verdad. Te da pie a desmelenarte mucho. Y eso a los actores les puede resultar muy liberador. Sí, los porque dos no últimos, bueno, incluido Jack Nicholson. Jack ha dado Nicholson, interpretaciones Jack Nicholson muy era... interesantes. A mí me gustó mucho el Jack Nicholson, el Joker de Jack Barton. Nicholson. Pero es verdad que es Jack Nicholson, Bueno, desmelenado. Es Jack Nicholson del Resplandor. Por momentos parece el Alguien voló sobre el nido del cuco. Está desmelenado, o sea, pero bien. Pero, O sea, pero el no Joker lo vayamos merece. ahí todavía. Es verdad que es una película de Tim Burton del año 89, que la podíamos haber metido en nuestra saga de cine de los 80. Bueno, Como no hemos llegado todavía, igual hablamos de ella. No te apresures, Es eso te iba verdad. a decir. Pero metiéndonos un poquito, voy a intentar llevar un poco y entrar en materia. Venga. Lo primero que me llama la atención es que, si os dais cuenta, la historia la han cambiado completamente. Yo algo de los cómics de Sí. Batman había leído, y originalmente el Joker, y el primer Joker para mí es la primera película de Batman que entiendo yo como tal. La primera que vi fue esta que hemos hablado, de Tim Burton del año 89. Seguí un poco el hilo de los cómics que nos contaba que el Joker se había creado porque había caído un tanque de ácido. Ujú. Y aquí han cambiado la historia. Nos cuentan que el Joker se ha desarrollado, se ha formado por las circunstancias y las cosas que le han pasado en la vida, ¿verdad? Es decir, han cambiado la historia. Mira, si seguimos el argumento que también recogía parte de la tradición clásica de Batman, el argumento de The Killing Joke de Alan Moore, el protagonista, el Joker, es un trabajador de una planta química que quiere desarrollar una carrera profesional como cómico. ¿Qué pasa? Pues que no tiene el talento suficiente para hacerlo. Y entonces necesita dinero. Tiene una mujer que se acaba de quedar embarazada. Entonces ayuda a unos delincuentes a perpetrar un golpe en esa planta química, con el resultado que conocemos, que acabará caído en una cubeta de ácido y deformado y enloquecido, porque además su mujer embarazada pues acaba falleciendo. Este Joker de ahora, quiero decir, esa línea argumental de alguna forma podría continuar. No sé si me adelanto mucho, porque está claro que vamos a hacer spoilers de la película, ¿no? Para poder hablar de ella. Y Sí, tenemos que hacerlos. Hay que hacerlos obligatoriamente. Pero de alguna forma esa línea a seguir podría desarrollarse en un... Bueno, con muchas licencias, porque con muchas licencias. este Es verdad que hombre, es Arthur diferente. Fleck, ya está enloquecido cuando empieza la película. Sí, De totalmente. hecho, nos Es cuentan una- cómo está viendo a una psicóloga que ya está, digamos que en revisión porque ha salido del psiquiátrico, ¿verdad? Yo creo que lo que ha hecho en esta ocasión la película es contar justo lo que Nolan no contó. Porque no quiso o porque no se atrevió. Y es justo una precuela, se puede ver, a esa película, ¿no? Porque el Joker de Nolan, la verdad es que está muy bien. Se puede ver esta película y no desmerece la otra, ni tampoco la interpretación. Es verdad. Yo creo que hay una diferencia, y es que el Joker de Nolan es un personaje mucho más violento, es un delincuente, y en cambio este Joker tiene una lectura social, una lectura mucho más social. Parece que él, se puede ver en el desarrollo del personaje, él intenta estar en la sociedad, ser uno más de la sociedad, rechaza la pistola, intenta trabajar y hacer reír. Lo que ocurre es que no puede, al final. Y entonces ahí es donde se desencadena el drama, y al final todo se convierte en una lectura social. En cambio, Nolan, ahí es un delincuente. Pero si las juntas puedes ver que hay Pero, como una continuidad. hija- O, bueno, hay diferencias, ¿no? Y al hilo de esto, Javi, al Joker de Nolan es un delincuente, pero tampoco le interesa para nada el dinero. Si os acordáis, la volví a ver justo después, además con ganas. Quería Sí, volver sí. a verlo, Es un- el Caballero Oscuro, para poder comparar las interpretaciones. En un momento dado, el Joker quema una pila enorme de dinero de todo lo que ha mangado a los mafiosos. A él el dinero, enriquecerse en lo personal, le da igual. Él lo que quiere es crear el caos y la anarquía, que son dos palabras unidas siempre al personaje que de es lo más Joker. interesante, la moral al límite. O sea, al final
De hecho, el Joker gana, en cierta manera. Muere la amiga novia de Batman, el gran candidato de Batman a que dirija la ciudad y desterrar la delincuencia muere, Batman se convierte en un villano proscrito, por la sí, sociedad. Bueno, al final consigue ganar. Y aparte que le obliga a algo que me parece muy interesante, y es que le obliga a Batman a romper ciertas reglas que un personaje intachable no debería cruzar, ¿no? Entonces, me sigue pareciendo un personaje muy interesante, muy inteligente, muy perverso, y digamos que el Joker de Joaquín Phoenix es una película fantástica para contar cómo puede formarse una inteligencia, ¿no? Así. De alguna vez y de alguna manera, y pasando al Joker de Joaquín Phoenix, nos está explicando la motivación del Joker. Es decir, Claro. es que como, yo quería ir a claro, eso. Es decir, mira, por efectivamente. ejemplo, eso lo comentaba James Gandolfini cuando hablaba de su papel de Tony Soprano. Que es un gángster que mata, roba, asesina, pero que el espectador siente cierta empatía por él porque entiende hasta cierto punto sus motivaciones, sus circunstancias, lo que le ha llevado a tomar la decisión y hacer esas cosas. Y de alguna forma, ahora que nos centramos en el Joker, es verdad que la historia es distinta, pero de alguna forma nos están haciendo sentir simpatía por esta persona. No totalmente, porque suponemos, y en algún momento le vemos que le faltan varios tornillos al hombre y que está haciendo que no, digamos que está totalmente desequilibrado y es alguien inadaptado socialmente. Pero estamos viendo cómo sufre, de dónde viene. Se acusa incluso de ser una película muy de izquierdas. Desde un punto de vista... intenta ser muy comprensivo con el criminal y explicarnos siempre las circunstancias y por qué es así esa persona. Luego podríamos debatir si es así o no en la vida real, pero digamos que nos está haciendo sentir empatía por el villano porque nos está explicando de dónde viene. Hay un par de referentes confesos en la película. Ambos referentes son de Martin Scorsese, que no en vano una productora de las suyas ha estado detrás de la producción del film. De hecho, Scorsese fue candidato, pero él no veía claro esto de superhéroes, para dirigir la película. Y son dos. Una es Taxi Driver, no solamente por la ambientación. La película del Joker comienza en una época similar a Taxi Driver, esa Nueva York sucia y mugrienta de los neones de finales de los 70, y se centra en el desmoronamiento de un personaje, de un protagonista traumado y que de alguna forma se siente fuera de la sociedad en la que vive y constantemente rechazado. Luego hay otra película que es muy poco conocida en la carrera de Scorsese, que es El Rey de la Comedia, que además la protagoniza también Robert De Niro, al igual que Taxi Driver, y tiene incluso más similitudes argumentales con el Joker, porque versa sobre un cómico que no tiene ninguna gracia, un aspirante a cómico, Robert De Niro, que está obsesionado con otro cómico, que es Jerry Lee Lewis, Jerry Lewis, que de alguna manera se autointerpreta. Y para ganarse su atención, le secuestra. Podría ser un guiño a esa película que hayan utilizado a Robert De Niro. Totalmente, es que es una película que Bueno, ya te digo que las dos son de Robert De Niro. Sí. y las dos son de Scorsese. Entonces, que pensaran en Scorsese y que Scorsese haya producido esta película me parece muy significativo. Yo quiero añadir un referente más, que es el Club de la Lucha de Fincher. Y quiero incluirlo por la manera en que la película incluye el mundo de ilusiones que él se hace. Del Club de la Lucha de repente aparece otro personaje. Yo estaba intentando dejar eso para más adelante, pero bueno, No, está bien sí. meterlo Pero aquí, es verdad. Aquí, bueno, se puede ver, ¿no? Hay una serie de ilusiones que tú piensas que forman parte de la trama y vas descubriendo poco a poco que no. Sí. Y esa manera de incrustarlo, yo creo que le puede haber influido. Estoy pensando en la primera, cuando está viendo el programa de Robert De Niro y se imagina a él entre el público y le llama y al final le da un abrazo y dice que era el hijo que quería haber tenido. Totalmente, pero ahí todos sabíamos que esto es una ensoñación Sí, de... pero Exactamente, luego pero luego más adelante hay otra la vecina- ensoñación que no está tan clara. Es decir, Efectivamente. la Sí, vecina. ahí esa me la tragué yo con patatas. Sí, te la comiste. La de Yo sospechaba. la de la novia me la tragué y dije, bueno, me sorprendía mucho, pero luego dije, tiene Sí, bastante ¿verdad? sentido. Porque es un tío totalmente tarao que en un momento de la película, cuando se lía con la vecina del quinto, empieza como a tener, como llaman a Estados Unidos, que tiene un poco de swag. Que ya le ves que justo le cambia el lenguaje corporal. Y yo en esas cosas empezaba a sospechar un poquito, pero... Es interesante lo que has dicho de lo de James Gandolfini y Los Soprano, porque el Joker al final está incurriendo en una línea en la que la ficción televisiva lleva de entrada mucho tiempo, que es no importa que las acciones del protagonista de la ficción sean reprochables, siempre que de alguna forma estén argumentadas. Me explico. Se trata de que nosotros mismos sintamos empatía
a medida que el personaje evoluciona. Que vayamos justificando todo lo que hace De alguna forma, porque nos ha ido ganando, o porque en este caso es que no lo hemos dicho, pero el protagonista Arthur Fleck, que es un aspirante a payaso y que sufre una enfermedad que al parecer es real, de una risa incontrolable y es una especie y de Tourette, y es cierto. Sí. una Lo que pasa especie- son varias sí, de cosas. síndrome de Tourette. Entonces, esto también lo teníamos en Los Padrinos de Coppola, que es ponernos a personajes moralmente muy reprobables, pero que nos interesa lo que les ocurra. No estamos deseando de una forma ferviente que acaben con sus huesos en la cárcel o detenidos. Nos esforzamos en justificarlos y ahí me parece la habilidad de este guión, donde está la... Yo no creo que sientas empatía por el Joker, ni en la película de Nolan, ni en esta. La verdad que aquí lo que tienes es una justificación, la puedes ver. Además, ya está. además que Pero- es que está pero graduada la violencia. Si lo veis pero- al principio, es más, Y la, te- y te la voy a primera decir- muerte lo hace casi en defensa Y te voy a propia. matizar con el tema de cuando has dicho antes que era una película que podría interpretarse de izquierdas. Yo creo que es una película en ese terreno muy ambigua y de hecho me parece que es una película que reparte caña a todo el mundo. O sea, el Joker está loco y su degradación a lo largo del film corre paralela a la degradación de la sociedad en la que está. Porque la degradación de la sociedad en la que está el Joker no consiste solamente en la basura ni en la pobreza. También la degradación está en los ricos que desprecian a los pobres, que se ríen y que además golpean a la gente, a la gente del metro o intentan abusar de las mujeres. Eso es una degradación moral, que es casi peor que las basuras que se hacían en las calles. Entonces, el Joker no quiere salir de la sociedad. Pero la sociedad es el que deja al Joker. ¿Por qué? En un momento dado dicen que ya no le van a atender en los servicios sociales. Él lo dice, o sea, no voy a poder tomar mi medicina. Y no lo dice como una súplica, dice, pues va a haber un problema. Y al final él es un villano por accidente. ¿Y no Él crees que eso cree en justifica un tipo de poco más justicia. esa visión que se Ya está dando de que es un cine muy de izquierdas en cuanto No, a... y aquí había lo contrario. A él le da igual lo que piensa la gente que está protestando en las calles, porque ya se ve en la película, a lo largo de la película, aunque no lo enfoquen y no lo saquen de una manera muy clara, que ya hay cierto movimiento social. La cuestión, y aquí está la crítica, es al final. Cuando de repente un montón de gente aplaude lo que ha hecho el Joker, y no solo eso, sino que lo sigue. O sea, toda esa gente sigue a un loco. Y a mí me parece allí que hay una crítica también a los que, por salir de una situación, apoyan a lo que sea, de una manera desesperada. Y ahí hay una crítica también. De hecho, claro, si vamos a la raíz del asunto, Arthur Fleck no tiene ningún ánimo de mejorar al colectivo, a la colectividad, en absoluto. que es por lo que podrías acusar a la película de ser de izquierdas. Él en realidad lo que tiene ganas es de sentirse importante. En esa ensoñación que tiene él, que Robert De Niro la abraza en directo, la ensoñación que tiene con la falsa novia con la que fantasea, en realidad él solo piensa en él, lo cual no lo digo como, o sea, me parece legítimo porque es un tipo al que la vida le ha tratado verdaderamente mal, pero él no tiene ningún ánimo de cambiar nada. Él ve que no triunfa en ninguna de las cosas que emprende, salvo en una, Vamos a ver, pero es un incompetente absoluto. Es decir, luego hablaremos de sus intentos de hacer reír y es alguien realmente claro, enfermo desde el principio. Él fracasa en todo, pero ve que lo único que puede triunfar es en sembrar el caos porque hay una masa de borregos que le está siguiendo. Él se siente muy importante cuando ve que todo Gotham empieza a arder en llamas, ¿no? Sí, pero es un poco accidental. Es un poco accidental. Yo no sé si iba buscando eso. Pero en ese momento él es feliz. Sí, claro. Sí, pero eso En Pero ese con la momento él es feliz consecuencia. y es el único Es verdad. momento en la película en la que ya le vemos realizado. Él es cuando se siente importante. Sí, Ahora dice, aquí es ya cuando yo me siento Pienso. ya en mi salsa. Sí, pero es justo cuando el Joker hay un cambio esencial. Su sonrisa, que siempre ha sido pintura, en esta escena está teñida de sangre, que es su propia sangre. Se la dibuja con su propia sangre. Yo creo que ahí es donde ya se convierte en una persona que es un criminal y se da cuenta de su poder. Pero hasta entonces alguien absolutamente involuntario. Hay una escena muy curiosa, que es cuando él se levanta de la cama, hay un periódico al lado y dice, hay que matar a los ricos. A él le da igual. Sí. O sea, no es su preocupación. Sí. Lo que ocurre es que después
le deriva, ¿no? Todo Es posible que estemos viendo más cosas de las que originalmente los autores de la película querían. Pero está muy bien esto. No, yo creo que es bastante intencionado porque, como ha dicho Javi, la película es muy ambigua. Ha habido mucha polémica en torno a ella. Me parece que, no sé si era el FBI o... Sí, bueno, luego... estaban muy pendientes de todo lo que ocurría. Pero por una situación, luego vamos a llegar a eso. Vamos a intentar llevar un orden. A ver, algunas curiosidades. Por ejemplo, esta es la película más que ha tenido la recaudación más alta de la historia con la calificación R. Ha habido películas, supongo que las de Los Vengadores No, o Star Wars tiene más recaudación, pero ninguna con calificación R ha tenido tanta. Tiene unos 700 millones Hay un detalle. de dólares ya. También ha entrado en unas películas desde el principio más valoradas de la historia. A mí me parece muy curioso con una película que apenas ha pasado tiempo. O sea, que se arriesguen a hacer algo así, ¿no? A mí me parece muy buena noticia porque yo cuando fuimos a ver la película dije, joder, esta película no se va a comer un colín en taquilla. Muchísima gente ha ido a verla pensando que se va a encontrar otra cosa. Es una película que a determinado público le puede resultar aburrida. Es decir, quien va pensando que va a haber una aventura de Marvel se va a aburrir como una ostra. Claro. Pero ¿no te parece y que mucha gente, y es una película con muchísima promoción, es decir, que tampoco estamos hablando de una peli Es a lo indie. que iba a ir. Yo cuando vi el tráiler, me dio la sensación que el estudio sabía un poco lo que tenía. Es decir, que de alguna forma hay visionados que hacen antes de los estrenos y a la hora que luego incluso se hace la edición final. Muchas veces se lo ponen al público para cambiar Era maqueta. muy buen tráiler, porque no engañaba. Es decir, yo luego vista la película, por eso trato de evitarme los trailers, pero en este caso reconozco que tenía mucha curiosidad. Vista la película dije, no me ha sorprendido tanto porque he visto ese tráiler. Eso te iba a decir. Entonces, los estudios no sabían, pero que le metieron bastante dinero a la promoción de un tráiler bastante honesto con el resultado final de la película. No nos vendieron otra cosa. No nos vendieron una película de Batman, para nada. Efectivamente. Aparte que eso lo voy a hablar al final también, que es que el nuevo Batman es Ben Affleck. Supongo que es que no querían ponerlo bajo ningún concepto. Si me permites, a mí creo que esta película crea un problema. Y eso lo comentamos Jaime y yo cuando lo vimos. Y que me resulta estimulante. Va a ser muy curioso. Y es que generalmente en la serie Batman, el padre de Bruce Wayne, ¿no? Es un filántropo, es una persona que ayuda. Aquí no lo ponen así, es cierto. No, claro, de hecho, todo lo contrario. Y esto es uno de los puntos más interesantes. Porque de ser una persona que defiende la justicia social, de repente te encuentras con una persona bastante reaccionaria, una persona que es multimillonaria, que no le importa realmente lo que está pasando en la sociedad. Entonces, ¿Batman qué va a ser en el futuro? ¿Un héroe que va a responder a ese orden? ¿Al orden que su padre defiende? ¿Al orden de la gente que tiene dinero? ¿Se va a convertir el Joker, que es su cara B, justamente en todo lo contrario, en la defensa de la gente que no tiene dinero? A mí me parece muy peligroso este mensaje que hay en la película, plantearlo así, pero está. Y de hecho, ¿cómo vas a hacer al nuevo Batman? Porque, claro, originalmente no querían hacer un Batman, pero ahora parece ser con el éxito que han tenido no les queda más remedio. Aparte, Joaquín Phoenix está encantado y quiere seguir. Pero claro. ¿Pero cómo va a ser ese Batman? ¿Va a ser un reaccionario? ¿No para lo va empezar, a ser? a mí me encantaría que rescataran a Christian curioso. Bale. Yo no puedo con Ben Affleck haciendo de Batman, de verdad. Pero, oye, no me parece que se carguen el universo de Batman haciendo esta película. De esto también, discutimos. Lo enriquecen mucho y aparte le dan un realismo que no tiene, porque pero es de cine todas de formas, superhéroes. Nos olvidamos de que Batman y Joker son un héroe y un villano que se complementan a la perfección. De hecho, y que los dos parten de traumas infantiles. Claro, aquí se ve una cosa muy curiosa, y es el trauma infantil que va arrastrando el Joker. Heath Ledger, si os acordáis en El Caballero Oscuro, le viene a decir que tú y yo es que somos dos frikis para la gente. O sea, yo voy pintado de payaso y tú llevas una máscara. En realidad somos dos bichos raros que no hemos encajado con la sociedad. Batman es mucho más normal. Pero Batman siempre ha estado también muy discutido en las películas. Siempre se le ha visto entre el héroe y la amenaza. Muchas veces en las películas de Nolan lo vemos, y como acaba El Caballero Oscuro, con Batman teniendo que huir porque le echan la culpa prácticamente de todo para hacer de Harvey Dent un héroe de dos caras, siempre acaba en esa fina línea entre heroicidad y fascismo. Es decir, le ven como un peligro público, pero como un mal necesario para tener la balanza de paz y de guerra más o menos nivelada. Entonces, el cuestionamiento de los héroes. Y os vais a reír, voy a sacar la película que menos esperáis. A ver. Pero hay un cuestionamiento ya del héroe. Hay películas en las que dicen, bueno, deberíamos... Javi siempre nos sorprende con esto, a ver. A ver por dónde sale, no me gusta ¿Deberíamos esto, tener héroes?
Claro, es una película interesante. Hay una película que fue el remake de Superman, creo, en el que ya hay un momento en que se dice, mira, es que no te puedes pelear con la gente y destrozar una ciudad. En Los Increíbles, que es la película que quiero sacar, Sí. ¿cuál es el problema? Sí. Que no le sale a rédito a la ciudad. Y además hay consecuencias, hay heridos colaterales. Entonces, se están marginando. Entonces, ese cuestionamiento del héroe me parece muy interesante. El cuestionamiento del héroe está en Watchmen clarísimamente también, Claro, ¿no? En el es cómic verdad. precisamente de Alan Moore, que cuestiona la... Bueno, esto está ajustado a derecho. Me he ido a la de claro. me he ido a Los Increíbles porque hace Pero más incluso gracia. en los X-Men también luchaban contra los mutantes, el gobierno, porque decían que, claro, en realidad... Claro, sí. Es, Y es se ha algo que ha dicho- sido enriqueciendo con los años. Se ha dicho, mira, se está diciendo por futurólogos, ¿cómo se llama el autor de Sapiens? Harari. Harari, Yuval Harari. Bueno, pues el segundo libro, que se llama Homo Deus o algo por el estilo, Homo Deus. aborda este problema que se supone que vamos a tener en un futuro. Es decir, cuando los ricos puedan modificar genéticamente a sus hijos Sí. y sean más listos, más guapos, más altos, más todo, vivan 200 años, comparado con el resto de la ¿Tienes una gente, iba a película? haber... Gattaca. Ah, bueno, sí. Que a su vez era una especie de transposición de Un Mundo Feliz, ¿no? De Huxley, estaba Justo. un poco basada en eso. También es verdad que Batman tiene algo que no tienen otros superhéroes y vamos a llamarle un hándicap, que es Que un es ser humano, mortal. es verdad. Tienen mucho dinero, es como Mancio Ortega, Ujú. entonces lleva mucho equipamiento, pero en realidad no tiene... De alguna forma, De hecho, se se le ve, podría se ve reducir. en la gran basura que han hecho luego Batman contra Superman, Ujú. que el gran problema que tenía Superman a la hora de venderlo es que Superman es un dios en la Tierra. Es decir, puede Totalmente. hacer cualquier cosa. De hecho, en las películas de Christopher Reeve vemos cómo viaja en el tiempo para rescatar a Lois Lane. Entonces, Sí, eso era una cagada, por cierto, esas películas. Pero sí, pero en general siempre Superman ha tenido unos poderes totalmente si desmesurados. Superman no hubiera sido orgánicamente bueno, podría haber dominado toda la Totalmente. raza humana a su voluntad. Sin embargo, no es así. Y Batman, su obsesión es una mezcla entre venganza, porque no olvidemos, que no lo hemos comentado, que sus padres son asesinados. Cosa que vemos en el Joker en este Joker último, ¿no? Y eso es la espita que le hace a él, que le provoca todos los traumas que tiene de la infancia, porque se queda huérfano muy pequeño, hereda una fortuna tremenda y dedica todos sus fondos a elaborar esos complejos gadgets que acabarán convirtiéndolo en un superhéroe. Voy a intentar llevar un poquito más el hilo a la película en sí. Más Volvamos con el cosas. Joker. Vamos más cosas. Si queréis, nos podemos hablar de Joaquín Phoenix. Joaquín Sí. Phoenix, hombre, yo los tres grandes papeles que recuerdo, aparte de este, es el de Gladiator, con el emperador Komodo, el villano. Sí. Está estupendo en esa película, la he vuelto a ver Está muy ahora. bien, ¿verdad? Y es un grandísimo villano. Aparte que es alguien que, aparte de ser un grandísimo actor, tiene un rostro un poco... digamos que transmite sensaciones un poco turbias, ¿verdad? Es alguien así como... tiene un punto muy oscuro y muy diabólico. Que de alguna forma se redime cuando hace la película esta de Her, ¿verdad? O sea, porque no tiene nada que ver. Es decir, es una no es una comedia, pero es una película romántica en la que está enamorado de Siri, de su teléfono, y es un cambio de registro brutal para él. Pero yo estoy recordando pues seguro que vosotros sabéis más, pero yo estoy acordando de esas tres Tiene películas. una muy gran interpretación en una película que dentro del mundillo crítico está muy bien valorada. A mí me parece un poco fallida, que es de Master, la película de No la Paul Thomas conozco, Anderson, sobre, bueno, vagamente inspirada en el creador de la cienciología. En esa película, tanto él como Philip Seymour Hoffman dan un recital interpretativo. Creo que estuvieron nominados los dos a los Oscar. Es un actor que además va a elegir con muchísima finura cada papel que va a hacer en un momento dado. Si os fijáis, no es un tipo que haya hecho demasiado cine, vamos a llamarle comercial. A mí en este caso me interesa bastante por la importancia que le da al cuerpo. A mí eso me llama mucho la atención, porque estamos acostumbrados a descubrir en las películas de superhéroes realmente figuras apolíneas, ¿no? Gente realmente que está cuadrada, Cuadrados, sí. ¿no? Y aquí puedes ver la degradación de un hombre, ¿no? A través de su propio cuerpo. De Perdió hecho, unos es una cuantos película kilos para hacer la muy... película, además. 23 kilos. Sí. Y además, hay momentos en los que él baila solo y está descubierto y se le puede ver como toda la gradación del cuerpo y es un ser que apenas es nada, ¿no? Sí, Eso ¿verdad? tiene que ver también con Taxi Driver, ¿no? ¿Queréis Es hablar de algo los bailes parecido, del ¿no? Joker? Que lo rescató del de Jack Nicholson, porque del de Heath Ledger yo no recuerdo verle bailando en las de Escucha, Nolan, ¿verdad? cuando edites el programa, no olvides poner por aquí arriba, si puedes, una imagen de YouTube Igual. de un actor que es Ray Bolgar en una película que se llama voy a consultar brevemente con mi cerebro, The Old Soft Shoe,
que es la inspiración directa para el baile del Joker. Del primero, de Jack Nicholson. No, No, para el baile de Joaquín Phoenix. de Joaquín Phoenix. Se inspiró en esta película, Ray Bolger, que es el mismo actor que hizo luego del Espantapájaros en El Mago de Oz. Vale. Y el baile es clavado. O sea, él lo reconoce además en una entrevista. Pero que entonces, concede. ¿no recordáis el baile de Jack Nicholson? Que aparte Sí, era, lo de has bailado alguna vez bajo la luz de la luna, pero si te tenía una fijas, estética que parecía un si ves vídeo de este- Prince. De hecho, Prince ponía la banda sonora de si esa ves este película. baile de esta película tan antigua, es calcado. Y él lo ha reconocido en una entrevista, que por cierto es un gran troll de las entrevistas, Joaquín Phoenix. Sí, eso quería comentar es también. es una persona complicada. También es verdad que tuvo una serie de experiencias Sí. muy traumáticas. Murió su hermano, Murió su hermano. que y salía en la película, era River Phoenix, que salía, Mu- era el joven Indiana Jones en la última cruzada. Murió su hermano por ingesta de drogas y además se filtró en los telediarios la llamada que él hizo a emergencias, Joaquín Phoenix. Esto le va a marcar para siempre su relación con la prensa. Normal. Entonces, o bien es muy lacónico y responde con monosílabos, o Sí. si le pillas de buenas, te va a estar vacilando durante la entrevista, que Yo es lo que le recuerdo, pasa yo en recuerdo alguna de ellas. dos episodios, uno en el programa de Letterman, que salió con una barba enorme, Bueno, y sí. que salió totalmente, no sabemos si estaba actuando o realmente iba drogado o le daba lo mismo la entrevista. Eso era, de todas formas, eso era para un falso documental que Eso hizo. se dijo, eso se Que es dijo. verdad que se estrenó en los cines. Yo no lo he visto, no tengo la Entonces fue oportunidad un de poco verlo. como a reventar el programa pero Letterman. eso fue pensado muy, muy adrede. En otras entrevistas se le ve realmente incómodo. Hace unos meses, en el programa Jimmy Kimmel, le han puesto unas imágenes de un momento en el que pierde los papeles con un técnico de algo, no sé, de sonido de luces, Sí. porque está practicando una escena y le está tocando los huevos, básicamente. sí. Y justo hace unos años salió un vídeo similar con Christian Bale, ¿os acordáis? Que también salía mandándole a tomar por el culo a un técnico y tuvo que salir Michael Caine diciendo que era buen chaval Christian Bale, que es que simplemente hay veces que estás interpretando algo que estás con los nervios a flor de piel y que te tocan los huevos y que saltas. Y es curioso cómo esos vídeos los deben tener guardados alguien y cómo se filtran a la prensa. ¿Por qué se filtran a la prensa? Phoenix es un actor pues muy camaleónico, muy de meterse en el personaje y de vivir como el personaje si es menester, y en este caso pues elaboró un diario del personaje de Arthur. Es cierto, porque el que diario es real, es el que hizo él, Ujú. que luego sale bastante en la película. Y es curioso, porque yo he visto, luego os voy a llegar a esto. Bueno, lo saco ya. Yo tuve que ver la película doblada y luego la he visto en versión original. Ay, ay, Y es ay. curioso, hoy en día la técnica permite cambiar los textos escritos. Entonces, cuando ves la película en español, ves el cuaderno que está escrito en español. Sí. Que eso hace unos años, ¿no? Se te ponían unos subtítulos guarros y te lo comías. Y claro, hablando del doblaje, ha salido, es que yo le aborrezco, yo lo siento muchísimo. El hombre que creo que se llama, lo he visto por aquí, que se llama Ricardo Solans, que es el hombre que destroza a Robert De Niro, bueno, a Sylvester Stallone y al Pacino Ricardo, también. un saludo si nos estás viendo de parte del Fantasma en la Máquina. Yo no puedo con ese hombre. Es decir, a mí me parece que, Hombre, que pero es una es- caricatura. es- Es cierto es que tiene un mítico, chorrazo, tío. es cierto, es mítico y tiene un chorrazo Un respeto para tiene un Ricardo chorrazo Solans. tiene un chorrazo de voz, pero vamos a ver, es que caricaturiza totalmente. Además es un a hombre los actores. pero ha tenido momentos muy gloriosos ese Sí, hombre, vamos a doblando a decirlo, De Niro como en los 80. Abogado y todas en esas los cosas, sí, 90. hombre. De todas formas, no te olvides que De Niro es posiblemente de los actores más parodiados En el Estados mundo, Unidos en el también, mundo es verdad. anglosajón. Es Es verdad. un tío muy parodiado. Es verdad que quizá no tanto por la voz como hacemos aquí, por esos Eso es. gestos tan habituales que tiene. De alguna forma no me parece mal caer en cierto Yo creo que te has acostumbrado. histrionismo al doblarle aquí. O sea, no. Me parece un trabajo muy meritorio y darle una personalidad al actor. Es muy difícil. Pero una personalidad que igual no es la que está buscando el actor. Es decir, estoy pensando en Sylvester Stallone. Sylvester Stallone no tiene esa voz. Un momento. Y se han hecho parodias en programas de televisión y de él y se ha transmitido una imagen que no tiene esa voz para nada. Es decir, y tampoco Robert De Niro. Ya que abres el melón del doblaje, te diré que ¿Otra vez algunos más? de los doblajes más desastrosos en español han sido muy supervisados por el director de la obra original, como el caso de las películas de Kubrick. En El Resplandor, el Barry Lyndon, es verdad que eran doblajes calcados. Es decir, la actuación del doblador de Ryan O'Neill en Barry Lyndon era la misma entonación que tenía Ryan O'Neill. Y no funcionaba para nada. Yo he visto hace poco, la había visto Es una serie, no es una película, la había visto en versión original, me había gustado, sin más. Pero luego la he visto doblada, un par de capítulos doblada.
y es un verdadero desastre, es Stranger Things. Sí. En general las series horrible. se doblan todavía peor que las películas. Sí, porque Se además hacen tiene corriendo. mucho menos tiempo y tal. Es que sí, eso es Las cierto. voces que... Yo también, son un igual que te desastre. digo que defiendo, no soy muy talibán con el doblaje, No, yo tampoco. pero debo sí reconocer que ahí- defiendo... Sois muy bien queda los dos. No, Yo sé que lo odiáis. pero te voy a ser sincero, soy muy fan del doblaje clásico, yo creo que ha pegado un bajón muy importante. Para mí ver una película actual doblada es un trauma, es como si no lo hubiera visto. Vosotros recordáis, igual que no soy muy fan, porque tampoco es un gran... Bueno, sí, para mí, a mí me parece que en su género es de los mejores que hay. Sylvester Stallone, ¿habéis escuchado la voz que tiene? Sí, que... Tiene un chorro de voz y aparte que parece que hace gárgaras con arena, es decir, es la testosterona pura. Y tú lo escuchas, no es Robert De Niro, ni Robert De Niro tampoco es Robert De Niro en España, es decir, esa voz no la tiene, es decir, no tiene la boca... Siempre es cierto, a mí me da la sensación que este hombre le vio la boca torcida y dice, un hombre con la boca torcida debe hablar así. Pues fíjate, a lo mejor Solans se parece más a Stallone que a Robert De Niro, ¿no? Sí, le he Puede visto ser. fotos, sí es cierto. es No, verdad. no, pero de hablando, No, joder, coño. Sí, no, joder. Es verdad. Solans es un señor ya de avanzada edad. Yo no puedo. Es que, vamos a ver, a mí me parece que uno de los grandes problemas que tiene este país es que no habla inglés y no colabora precisamente que la gente se acostumbre a ver películas dobladas. Pero bueno, más cosas. Si queréis hablamos un poco de la risa al Joker. La risa al Joker la respetan en la versión doblada. Es decir, en ese O sea que es momento igual, es la misma. es la misma. Es la misma. Sí, sí, En ese momento y no canta demasiado el cambio de voces. sí. A mí me interesa bastante porque que el director escogido para esta película haya sido un director de comedias me parece muy curioso. Porque Pero tiene que ser un realmente- fricazo de porque cuidado, es realmente decir, este hombre. Es una película que ni es de superhéroes ni es una comedia. Y de hecho es un drama sobre la risa. Sí. Y que hayas escogido un director que procede de la comedia me parece muy interesante. Sobre todo porque la risa aquí significa algo totalmente opuesto a lo que Es verdad. entendemos por De todas por formas, la este risa. Ríe Todd cuando- Phillips debe ser un y es- fricazo, de todas formas. Vosotros pensar que Resacó en Las Vegas, es verdad que es una comedia para todos los públicos, pero tiene algunos puntos chunguísimos. Es decir, no solo la película. Y aparte que rescatan a Mike Tyson, Sí, toda la historia del tigre, toda la historia, es decir, el Es desfase. una comedia de cierta crueldad, pero que al final la crueldad es base en la comedia. Y luego O sea, Es el que guionista la de crueldad Borat. es la base de la risa. Pues O sea, es que, efectivamente. realmente se puede decir que según de lo que te rías, te reflejas tú mismo. Sí, sí, y sí, cómo Sí, eres. eso es cierto. O sea que- Eso, Que sale en la pasa- película, eso exactamente. pasaba, por ejemplo, en El Lobo de Wall Street. Sí. Que, joder, la gente se descojonaba viendo cómo tiraban a enanos. enanos. Y dices, cuidado. Ahí sabemos la era de lo políticamente correcto, lo que te gustaría ver realmente. Claro, pero dices, Luego ostras, son ¿de qué enanos te- contra la pared volando. ¿De qué, Bien. ¿De qué te estás riendo? Esto es lo que te Claro, hace luego gracia. coges comedia inglesa, a lo mejor la gente no se ríe tanto, ¿no? Es un humor Es verdad. más blanco. Claro. Dentro de que no existe humor probablemente blanco, ¿no? Mm. Siempre tiene un punto cruel, ¿no? Pero bueno, ahí está, Pero ¿no? vamos a aclarar que viendo Joker no te vas a reír. No, O sea, no igual te entra un es- poco una risa nerviosa como en a él, alguna- pero sí, en algún momento. de hecho a mí me parece de las mejores escenas es el momento que va al club de la comedia él. No cuando sale él, que no sabemos si estaba soñando o no, supongo que estaba soñando, que tenía un poco de éxito cuando le entra la risa Sí, Eso es nerviosa. muy triste, por cierto. Pero es Que, tristísimo. por cierto es una actuación. Yo en ese momento me acordé de ¿cómo se llamaba? Andy Kaufman, ¿no? La película Man on the Moon, la de Jim Carrey que hace del cómico Ah, ya. Andy Sí, Kaufman, sí, sí, que era sí. un tipo de humor también muy de salir al escenario, quedarte callado media hora, que pareces que no sabes ni hablar y de alguna forma le haces al público, se empieza a reír de forma nerviosa contigo y acaba enganchado. Sí, hombre. Me pareció casi que podía interpretarse como ese posthumor o metahumor, ¿no? Que no se trata de Ese contar tipo de el humor, chiste, el humor sino incómodo, de ser tú el chiste. ese tipo de humor, el humor incómodo lo ha... Por ejemplo, es el que utiliza Ricky Gervais en The Office. Sí, tal cual. Sí. Sí. O Sacha Baron Cohen Sí. en Ali G. Bueno, Ali G, a mí es que Ali G me encanta. Y el doblaje, otra vez más, pero Hostia, bueno, pero, como está doblado claro, por tío, goma espuma, pues todavía tiene un poquito de vamos, gracia. Vamos, dale, tío. No. Pero estoy hablando de ese hombre, es que luego después de Ali G hizo Borat, que fue el mismo director. Borat, a mí me parece un gran logro, Borat. ¿Verdad? En serio, ¿eh? Y creo que hay que verla en versión original, sin ninguna Hombre, duda. es que ese tipo de películas, bueno, todas, pero es que Borat, si te quitas En- el acento en y Borat, la- si no te ponen a Apu de los Claro, Simpsons exactamente. haciendo de Borat. Pero bueno. Eh, Quería decir venga. una cosa, es muy interesante porque quería hablar de las máscaras. Voy a Vale. introducir aquí, os voy a reconducir, porque Dale, el dale. Joker lo que tiene es una máscara. La pintura es una máscara. Pero en V de Vendetta, que es una película con la que tiene ciertas concomitancias, ciertos Es puntos verdad. de unión, la máscara también es importante, es evidente. Pero es que además no es una máscara triste. Es una máscara que tiene una ligera sonrisa. Muy disimulada, pero la tiene.
Es que es un rostro amable. Una mueca, así como si Sí, fuera es la como una Gioconda. mueca, sí. Entonces, es muy curioso como las dos máscaras que ríen al Joker, la de V de Vendetta, representan el anarquismo. Porque a V de Vendetta, a la V, que por cierto está hecha con los colores rojo y negro, que son los colores de la anarquía, Si lo pones a al la V revés, te sale, le eso das es. la vuelta, sale la anarquía. Y precisamente las máscaras más peligrosas no son las de la tragedia, son las de la comedia, ¿no? Y entonces eso me parece muy interesante, ¿no? Que estén simbolizadas verdad. Mira, con máscaras ahora que alegres, dices ¿no? V de Vendetta, me parece que las acusaciones de, de llamada a la anarquía me parecen más justificadas en V de Vendetta que en este Batman, que es muchísimo más antiguo. Sí, V de pero es Vendetta más sí me peligrosa. parece una película más peligrosa, vamos a llamarle peligrosa, por alguien que le puede incitar a la No, pero violencia. yo tengo Mucho aquí más un poco... peligrosa Me esta, parece más, Tengo- pero me es que parece más tengo- explícita y este Joker me parece muchísimo más ambiguo, como ya hemos comentado. Tengo aquí la razón oficial, es decir, fue por parte del ejército de Estados Unidos que se hizo saltar El las tema alarmas de... Sí. porque es que parece ser que en una exhibición en un pueblo de Colorado, en el 2012 había habido un tiroteo justo cuando se estrenaba Joker, ¿no? con un Joker, con el Caballero Oscuro. Entonces, digamos que entre eso y parte de la justificación social que parece que sale de la película del Joker, pues hizo preocuparse a ciertos sectores del ejército de Estados creo Unidos, que que luego pareció que no hubo... me parece muy interesante el paralelismo que puede haber entre las dos películas, que si a lo mejor existe, a lo mejor lo estamos buscando nosotros, que eso ya... Dale, Es dale. posible. Pero es posible, pero me parece interesante porque en V de Vendetta contra lo que te rebelas es con una supuesta dictadura, Una ¿no? dictadura, Una sí. dictadura que está además basada, y esto es muy interesante, sobre una mentira, sobre lo que ocurrió. Que toda la película en el fondo es la investigación de lo que ocurrió en aquel laboratorio, ¿no? Y a partir de entonces, bueno, Fake puede news. ser una fake news. Y lo curioso aquí es que directamente lo que te dice es que la dictadura es la del dinero. No es una dictadura política, es una dictadura que es la del dinero. Y aquí entra un tema muy peligroso, y es que el capitalismo tiene ideología. Siempre consideramos que el capitalismo no tiene ideología, y es mentira, la tiene. Entonces, la película la descubre, la película te lo muestra. Y eso es donde yo creo que ha hecho que muchísima gente en Estados Unidos se haya dicho, oye, cuidado con lo que estás diciendo, ¿no? Y cuidado también con sembrar el odio, que esto también es muy polémico, ¿eh? De hecho, la película del Joker también hay que leerla en clave de este periodo pre-crisis que estamos viviendo, ¿no? Se Pájaro de anuncia- mal se- agüero, igual no pasa nada al final, Igual hombre. no pasa nada, pero estamos viendo mucha ficción que va encaminada en este Eso sentido. lo hemos debatido alguna Y el vez. día de las Sí. elecciones, vas y sueltas eso. Sí, Bueno, ya, es verdad. joder, ya hemos desvelado qué día estamos grabando, tío. ¿Te has dado Igual. cuenta? Como, hemos puesto una cuenta atrás en Instagram, estaba Pero no, cantado. vamos a hombre. hacer un spoiler porque no sé si hay más adelante haremos otro Felicitaciones a programa Pedro Sánchez por la victoria electoral. Mira, Me mira, adelanto ya. vale. Igual tengo que cortar esto, ¿eh? parecido. ¿Te A lo mejor lo tengo que imaginas? ayudar, justo. Bueno, No, lo pongo, pero vamos, no lo digas. bueno, yo lo que quería hablar es de, si hablamos más adelante de Parásitos, está en esta tónica, esa Perfecto. película. Pero también Elysium, Sí. ¿de acuerdo? Qué buena. También está en esa tónica Es de universos. Esto es muy interesante porque lo que... Bueno, también Snowpiercer, que por cierto es el mismo, Sí. mismo director que Parásitos. Esto es muy interesante porque antes has mencionado a Harari. Y Claro, él es es una que de te iba las a sacar eso personas que ya también. te está diciendo, mira, el futuro, y lo está diciendo Las todo el tensiones mundo. sociales van a ser mucho más grandes de las que hemos Claro, visto hasta bueno, ahora. Es que directamente te dicen que probablemente más del 50% de la población mundial no trabaje. Claro. Entonces, ¿cuál va a ser el sostenimiento? Bueno, pues esto lo puedes ver ya en Elysium, lo puedes ver también en Parásitos, o lo puedes intuir en Parásitos. En Real Player Y One el de Joker Steve- está clarísimo. ¿No os acordáis de esta película de Steven En Spielberg? Ready Player One también Sí, es sí, la sí, otra sí, de sí. que está. Entonces, Y hay una serie que lo ha pegado muy fuerte, una miniserie con Emma Thompson que se llama Years and Years, que es la historia de una familia británica a partir del 2019 y en adelante, por lo tanto se puede considerar que es una serie futurista y en el que adelanta bastantes movimientos revolucionarios en los próximos años y en distintos países. O sea, de alguna forma nos están anticipando muchísimo más la supuesta crisis que vamos a vivir en 2020 es un cine que de la que anticipación. verdaderamente vivimos en 2008, 2007, 2008. ¿no? En ese momento no había estas señales de alarma. Yo quiero pensar que cuando más señales de alarma hay, más se atajan o más se ponen en marcha los engranajes y mecanismos para paralizarlo. Bueno, Nolan también está en esa línea. ¿eh? En la tercera, la Sí. trilogía de Batman se cierra y hay una evocación muy clara a la Revolución Francesa. Sí, con en aquellos juicios. en la ¿no? tercera era un Y movimiento de es también- indignados total el total. que había en Gotham Y lo que te City, viene a sí, decir, esto termina, esto puede derivar en juicios absolutamente injustos, ¿no? sí.
O sea, Pero Nolan se posiciona. autores como Antonio Escotado nos vienen a hablar que la época de las grandes revoluciones no han venido en los momentos de mayor miseria, sino en momentos en los que se está recuperando la sociedad. Es decir, hay un poquito, hay algo de prosperidad. No son las épocas más prósperas, pero casi. Es decir, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa. Ha venido momentos en los que, es decir, que digamos que obviamente tiene que haber un caldo de cultivo a veces para el comunismo, pero no siempre. Es decir, hay veces que sociedades se autodestruyen. Disculpa, hay dos cosas que me parecen muy curiosas en las dos revoluciones que has mencionado. El desencadenante es en un momento dado en que no llega el pan. ¿Mm? En las dos, en un momento dado, el pan juega un papel fundamental. La gente no tiene para qué comer. No tiene por cómo salir adelante. Sí, pero ha habido otros momentos en los que Y no ha tenido y ahí quien... y ahí es cuando empujas a la sociedad ya. Sí, pero levantarse, es ¿no? necesario que haya Uno en alguien San que Petersburgo y inflame otro en- a la sociedad. Es decir, porque podemos pensar a lo largo de la historia del Imperio Romano tuvieron muchas revueltas de esclavos, pues, tuvieron grandes crisis. Y los grandes momentos de la... Bueno, es una tesis que tiene Antonio Escotado y bastantes estudiosos del tema. Vienen a decirte que hace falta una... Porque si lo pensáis, los líderes revolucionarios siempre han sido burgueses. No es gente que parte Sí. de la nada, sino que es gente, aparte que han tenido la vida bastante solucionada, Mm. es gente que un poco parasitaria, que se dedican a pensar y a diseñar una sociedad ideal en su cabeza y que inflaman al pueblo. Por supuesto que tienen que haber ciertas condiciones. Pero hay otros momentos en los que el pueblo ha vivido peor, pero no han tenido ese germen para hacer saltar a la revolución. Vamos a hacer. Voy a hacer una acotación para que la gente vaya al cine, aquellos que no han ido. Venga. ¿No? Vamos a incitar a que la gente vaya al cine. Decía André Malraux que el problema del hombre es un problema de los intelectuales. Sí, está muy bien sacado. es Porque verdad. realmente al resto de la gente no le interesa. Sí. Eso se puede ver en Parásitos. Porque refleja muy bien cómo son esas personas que no tienen nada. Y en una situación ideal de la que se pueden beneficiar, se comportan de una manera, no vamos a hacer ningún tipo de spoiler, que la gente vaya y que lo vea. Además, tenemos que hacer otro programa de esa peli. Claro, o sea que- sí, eso tiene toda la pinta. Aparte ya lo habíamos pedido. Luego dos cosas más. Bueno, yo quería hablar un poquito más de la risa del Joker, es decir, porque Sí. lo que transmite es decir, por lo menos al principio de la película, cuando se está riendo, está intentando controlarse porque es un ataque justo en el momento en el que él no siente risa. Es una risa Es todo lo que contrario, es puedes una risa interpretar- nerviosa. que puedes interpretar como un llanto. Es, Es decir, cierto, que él es cuando verdad. quiere llorar, en realidad ríe, ¿no? Ríe. Que esto lo vimos muy claro cuando se estrenó la película. Que, por cierto, para hacerla, no he leído muchas referencias. Sí que es verdad que vio bastantes vídeos de gente que sufre este problema incontrolable, ¿no? Pero, que ¿existe este problema en sí o es una especie de creación, una especie de Tourette incontrolado? No sabemos. No sé si cuenta con una terminación científica propiamente dicha, pero al parecer hay gente que sufre de esto. Sí, No, sí. nos podemos Como imaginar- un tic nerviosísimo, ¿sabes? Claro. Puede ser, ¿eh? Nos podemos Puede ser. nos podemos imaginar en el cine estar viendo la lista Schindler y tener a este hombre al lado, por ejemplo, o algo por el estilo. Pero aquí en España seguramente acabaría, yo qué sé, en el programa de Quintero, como fuera el Risitas, o apadrinado por Cárdenas. O en su pero- momento en Crónicas Marcianas. Exactamente, en exacto, Crónica sí, sí, Marciana. sí. Claro, porque este hombre lo podemos imaginar en Crónica Marciana perfectamente, ¿verdad? Luego, lo que ha querido, lo que ha hecho esta Blandiendo película. su pistola frente a Javier Sardá, insinúas. Es verdad. O cargándose a Quintero. O sea, gritando cuñado, por ejemplo, ¿no? Pero sí es verdad que, digamos que le da una visión mucho más realista. Es decir, porque nadie se creía, es decir, es un cómic, nadie se creía un hombre que cae en un tanque de ácido y vuelve enloquecido y riéndose. Pero esto sí no lo podemos, lo podemos imaginar, ¿verdad? Yo por eso te digo que por eso despierta la empatía. Ya para empezar estás hablando de una persona que sufre una enfermedad. De alguna forma somos muy básicos y muy primarios Otra desde el punto cosa de es que- vista es que- emocional. hay- Entonces, es decir, si ya de primeras, aunque se llame Joker el protagonista y sabemos lo que se va a convertir, ya te pone, pues te baja un poco la guardia. Dices, Hay oye, dos vamos a resortes, ver yo qué le creo, pasa a este hombre, ¿no? Dos Que está escenas enfermo. que te predisponen. Yo creo que es la primera de todas. Bueno, por que es supuesto, cuando, claro. cuando le pegan. Sí, Sí. sí, sí. Y la segunda, que yo creo que es muy cruel, cuando van en el autobús y la madre no le deja Es cierto, jugar es con verdad. el niño. La escena que Ahí estaba en ya el te tráiler, están por cierto, esa. te están predisponiendo, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque había un crítico que lo apuntaba y tenía toda la razón. Probablemente los chavales que le pegan al principio serían los mismos que se pondrían la cara del Joker Exacto. y la apoyarían al final. Es verdad. Muy bien Lo visto, apuntaba sí. un crítico y tenía toda la razón, ¿no? Es verdad. Siempre se ha dicho que no hay nada más prosistema que los antisistema. Es decir, que en esas sociedades que la gente antisistema las pone como ideales, como comunistas o islamistas, jamás podría haber alguien liándola en la calle con auténtica impunidad. Entonces es un poco, como decían a Neo en Matrix, tú eres la anomalía que justifica el sistema. Necesitamos antisistema para justificar el sistema.
Luego ya por último, podéis hablar de más cosas, pero yo quería hablar de los otros Jokers y de las otras películas, porque es que estaba intentando llevar un poco un orden Bueno, de las películas que ha habido. Y no te hemos dejado, no digas más. Bueno, lo hemos comentado un poquito, ¿no? Claro, vamos a ver, fijaros, vamos a ver. El primero para mí, y para ti yo creo, y para ti, el primer Batman moderno es el de Tim Burton del 89, ¿verdad? Sí. Sí. Que como habéis dicho muy bien, hace Michael Keaton, Kim Basinger y Jack Nicholson. Que además es una película con muchísimas imperfecciones, ¿vale? O sea, si la ves hoy en día hay cosas muy, muy raras. Es que Tim Burton es muy raro. No, hay cosas que no es... Tiene fallos narrativos muy gordos. O sea, yo me acuerdo de una escena en la que de repente Michael Keaton se presenta en casa de Vicky Vale, de Kim Basinger. Una escena que no viene muy a cuento, que le pega un tiro el Joker, que él se pone una bandeja, que dices, ¿esto a qué viene, no? Pero por lo menos, desde un punto de vista del diseño, me parece la primera película moderna de superhéroes. Es decir, nos quitan las mallas ya desaparecen para ponernos a un superhéroe moderno. La anterior había sido Superman de Christopher Reeve, de los 70, pero luego saltamos a esto. Claro, esto ya es un superhéroe ya entronca con el siglo XXI y un diseño de producción, como no podía ser menos en Tim Burton, pues muy cuidado. O sea, una Gotham City que a mí me parece lo mejor de la película, con el Batmobile, que también me parece que mola un montón en esa película. O sea, es muy, muy, muy chulo. Es verdad. Bueno, lo que como has comentado tú antes, que Jack Nicholson es verdad que parece que le han sacado El Resplandor. Es decir, a mí me encanta el Joker, pero realmente no es tan genial como los otros dos. No lo digo como crítica, o sea, yo creo que Jack Nicholson hace de Jack Nicholson. En este caso es su papel, es lo que te esperas de él, y yo creo que lo hace muy bien, es uno de esos papeles por los que además desde un punto de vista sentimental muchos lo recordamos también. Yo vi en el cine esta película con 10 años. Es verdad. Y además, si te fijas, en este en este Batman, el Joker es casi tan protagonista como Batman. O sea, estás tan pendiente, o la acción, la narración, está casi igual dependiente de Jack Nicholson que de Michael Keaton, si no un poquito más incluso. Yo creo que de hecho quien se va al gato al agua es el Joker y Jack Nicholson. Hombre, yo me acuerdo clarísimamente. que todo el mundo estaba pendiente del Joker. Es lo que O sea, era lo gracioso, era lo divertido, tenía bromas extravagante. graciosas, tenía gags. Pero fue una apuesta un poco arriesgada coger a Michael Keaton de Batman, ¿verdad? Porque no sé si pero- había pero hecho muy antes de- Beetlejuice. Pero muy de Tim Burton. Creo que Beetlejuice Claro, es anterior. sí, Claro, y sí, te o pone, sea, voy a utilizar a a Beetlejuice ver, de Batman, es pero que- no te imaginas un héroe te imaginas un héroe guaperas, cachas. El último superhéroe que habíamos tenido importante había sido Christopher Reeve de Es que al Superman, parece- y nos ponen a Michael Keaton. Y es que al parecer a Tim Burton Batman no le interesaba nada. O sea, a él no le gustan los cómics. Para él era indiferente quien hiciera. Sí. Coge a un tipo no excesivamente ni atractivo, ni forzudo, ni alto como es Michael Keaton, que es más bien físicamente, no es un portento. Es un tío muy normal. Le daba un poco igual, cogía al actor que a él le gustaba, con el que ya había trabajado en Beetlejuice, como bien has comentado. Y es un tío bastante histriónico. De hecho, podría haber hecho el Joker perfectamente también, Michael Keaton. Y en estas pelis está como muy contenido, es Sí. un poco sosete, quizás. Pero tiene un punto un poco oscuro, ¿verdad? Porque Michael Keaton, contenido, le ves algo raro detrás. Es decir, tiene Entró punto ahí un poco siniestro. entró un poco con eso también, con ese Batman atormentado. Que una Sí. buena película de Batman es la que te va a mostrar las dobleces y la ambigüedad del héroe también. Es verdad. Y cuestionarte hasta qué punto Yo debo reconocer que merece la pena. a mí reconozco todos los valores que ha dicho Jaime. De hecho, tiene toda la razón. Por a mí la película no me convenció. Me pareció que lo más divertido era Jack Nicholson. Sí. Todo lo demás no me interesaba demasiado, la verdad. Bueno, Sí, seguramente para mí, no pasa bien el paso del tiempo. No, esta película, ya se lo te digo, volvemos a ya te ver. digo Tengo- que pega bajona, ¿eh? O sea, un poquito. Luego hicieron una segunda en el 92, que era Batman Returns. A mí me parece peor. Que cogieron bueno, quitan al Joker y ponen a... Bueno, claro que se lo matan en la primera. Y cogen a Danny DeVito y lo ponen del pingüino, Sí. que es un pingüino un poco sea, estaba grimoso, Michelle ¿verdad? Pfeiffer, en esa sí, ya estaba Michelle Pfeiffer. Está Michelle Pfeiffer también haciendo Catwoman. Haciendo de Catwoman. Y es una Que es la película- mejor Catwoman. Porque luego está Halle Berry, que es horrorosa, Y Christopher Walken sale también haciendo Bueno, como Las de... secuelas de Batman ahí ya se pierden. Yo creo que realmente hay hay varias, que saltar a Bueno, Nolan. no, directamente. claro, porque luego hicieron un Batman Forever que hace Val Kilmer. Hmm.
Val Kilmer. Luego hacen otra, Batman y Robin, que hace George Escucha, Clooney Clooney. y Chris O'Donnell de Robin. Batman y que es Robin horrorosa. ya es la que les ponen pezones en en la coraza. Y a mí me da mucha que- pena decirlo porque que a mí no me se sabe encanta, qué utilidad tiene pero eso. es que cogen a Arnold Schwarzenegger haciendo Mr. Freeze. De Mr. Freeze, Sí. sí. Y Y Uma esa- Thurman haciendo de esta de Sí. Ivy. Esa creo que es del anterior, pero ese es el respeto que tenemos a estas películas, que los estamos mezclando. Es decir, no me De hecho, acuerdo. la gente se olvida con mucha frecuencia que George Clooney fue Batman. Se O olvida sea, él. o sea, Él quiere olvidarlo. Yo creo que él es el primero, sí, sí. Creo que es la una- peor de todas. Es decir, fue empeorando. A ti no te gustó mucho la del 89, pero fueron a peor. Es que Entonces, fueron, sí, yo creo que fueron a peor. cuando la rescató a la franquicia Christopher Nolan, que no habían pasado tantos años, habían pasado 8 años desde la última. Lo que pasa es que en las últimas, como no la veía nadie, no nos acordábamos ya de ellas. Hasta que volvió a hacer la nueva trilogía. De hecho, te diría que lo de Nolan con Nolan empezó la tradición de lo que ahora se llaman reboots, ¿no? Que es Sí. coger la saga o hacer tabula rasa y reiniciar al héroe, Bueno, o como pasó con James Bond, ¿no? Con James En Bond, Casino el año Royale, efectivamente dijeron, venga, partimos de cero. Lo curioso de Nolan es que la primera sí que se ajusta más a lo que es el patrón de una película de héroe, y el cambio lo pegan en el segundo y la tercera, que ya se sale. Ya empieza a hacer algo que no tiene nada que ver. La primera, bueno, pues te muestra el origen del héroe, que tienes un villano, como Sí, pero Liam Neeson, que es un Liam villano, Neeson, pues un tal. poco descafeinado, Entonces, sí. Pero lo puedes ver una estructura muy recurrente en las películas de héroe. Sí. La segunda es donde cambia todo. La segunda es y la donde sale el tercera Joker es de peor, Heath pero- Ledger, que es increíble. Yo os diré que me volví a ver la segunda película y, joder, le empiezo a coger un poco de manía a Christopher Nolan, ¿eh? Sí. Porque ¿Te parece que ya te lo sabes? No, porque me parece muy, muy intensito. O sea, me parece que es un tío. En esta segunda película, si la volvéis a ver, es todo el rato como una épica constante. No te quiere dejar respirar la película. Está como. Cada escena es un clímax. O sea, alguien va a comprar un paquete de tabaco y te pone esa música tronadora y tal, dame el cambio, tal, ¿sabes? Es como. Para mí se pasa un poco de intensidad en ese sentido. Está muy bien hecha la película, está muy bien rodada, es muy espectacular. Los actores están muy bien, cada uno en lo suyo. Pero es verdad que a Nolan a veces la épica para mí se le va de las manos. O sea, Agota. Es una película agotadora. Empiezas y, es cuando terminas muy con agotadora. Es toda verdad que película. se pasa muy rápido, no es una mala No, película. no, es muy ágil. Es una gran Pero película. muchas veces precipita los acontecimientos. Para mí, por ejemplo, con el tema de Harvey Dent y su transformación, me parece muy apresurada. O sea, no me la acabo de creer, ¿no? Pero Pero ¿os gusta Christian Bale de Batman? A Es mí que nos sí. gusta Christian Bale en todos los sitios ya. Porque sí es verdad que es una buena interpretación, pero hay momentos en los que yo no, le veo tan atormentado, no, fíjate. no, no porque te- es un no te- playboy y hace muy bien de playboy. ¿no te pasa un es poco decir, que con estas películas de superhéroes que llevan máscara, al final tampoco... ¿te importa No, mucho? No, que no puedes valorar muy bien al personaje. O sea, yo creo que hace bien lo que hace. Yo creo que un Batman no puede ser una persona especialmente extrovertida. ¿A qué hace bien? Porque le da muy bien el físico para hacer de ese playboy que va saliendo cada día con una chica, ¿no? Y que va como de fiesta en fiesta y tal. Yo creo que es un tipo que da el papel, pero tampoco da unas florituras interpretativas A que mí me sí parece que da el en papel de en Joker, en ¿no? en la tercera, de hecho, me parece que se le ve mucho más frágil, ¿no? A Más Christian mayor, Bale, además, más han mayor. pasado años. Me gusta el sí. contrapunto que tiene con Anne Hathaway, que Sí. está muy bien. Y bueno, y al villano que le pone a Tom Hardy haciendo de Bane. Es muy Es curioso. que a mí Tom Hardy me encanta este. Es pero decir, Tom es Hardy, de- hablando de las máscaras, luego lo coge para Dunkerque porque es de los actores que es capaz de interpretar con máscara. Sí, siempre le pone Es con muy una curioso, máscara. Sí, sí. Porque él sí que es capaz de transmitir Sí. emociones, ¿no? De todas A través formas, de la de máscara. las tres de Batman, la tengo que volver a ver, que por cierto no hemos dicho cuál es el título de la tercera. ¿Es La leyenda renace o algo así? Puede ser. Rise es algo vestido de Dark Sí, Knight sí, Rises, algo es de... algo estilo. En su momento me pareció la más flojilla de las tres películas. A mí me parece de increíble Batman. el cóctel que le han metido de vitaminas a Tom Hardy para que se ponga así en esa película. Porque es que es gigantesco, Pero es ya un está- hombre pequeñito. Ya está cuadrado este Está, hombre, ¿no? está fuerte dependiendo de qué película. Hace una película muy chula que se llama Warrior, que sale con Nick Nolte, que es un luchador de MMA. Es una película poco conocida porque está muy bien, lo interpreta muy bien. Y sale fuerte, pero vamos, es una persona que está muy comprometida con la actuación, como Christian Bale. Es decir, que pega unos bajones y subidas de peso muy importantes, pero para esa película es gigantesco. Sí, Se le ves sí, de sí, espaldas sí. y es que, aparte no parece él, porque sale con la cabeza rapada y con un... Bueno, en Mad Max le pasa, también sale al principio. Es verdad, también hace de Mad cubierto Max. Y es un tipo de cierta Se envergadura, está poniendo ¿no? las botas a hacer superhéroes y villanos Tom Hardy, es cierto. Y luego os quería comentar, porque estaba viendo toda la lista de villanos y tal, porque esto es lo que más gusta al final a la gente, el enigma que hay con la muerte de Heath Ledger y esas declaraciones que tuvo Jack Nicholson que dijo se lo advertí y a la prensa le encantó y empezó a crear historias paranormales de los que, digamos que estaba asociado el papel del Joker
con que tuviera unas consecuencias para el actor que lo había interpretado. Como si fuera un papel maldito. Te debe querer ahora mismo muchísimo Joaquín Phoenix, ¿no? Claro, pero es que Joaquín Phoenix... Estás augurando... No, pero es que Joaquín Phoenix, el tío en todas las entrevistas diciendo que él se lo ha pasado de puta madre y que le está encantado. Es decir, o es alguien que ya está totalmente pero tarado... Pero también lo ha obligado a un proceso de introspección muy intenso. Es verdad, ¿eh? pero dice que para él es muy divertido y que no es algo que crea que tenga un coste emocional para él. Y sin embargo, Jack Nicholson comentó que había tenido un coste emocional para él importante. Que dices, Jack Nicholson, pero si casi estás haciendo de ti Eso mismo, te iba a ¿verdad? decir, que yo creo que cuando se levanta Jack Nicholson por las mañanas, pues prácticamente... Es el como- Joker, ¿verdad? Pero claro, luego sí se dijo de Heath Ledger, pues que pues de hecho No, es que murió pero ese mismo año, el Heath- año del estreno. Sí, Heath Ledger, no sé, creo que era por el tema de la separación de su mujer, ¿no? Que él estaba Sí, lo casado estaba con pasando un buen momento. Michelle Williams, era, Y ¿no? se mezclaban medicamentos, ¿no? Que era la Porque misma actriz. Además, que por cierto, Heath Ledger, no os creáis que la gente saludó con muchísimo entusiasmo que fuera a hacer de Joker. Es que ¿eh? venía de hacer de cowboy gay antes. Entonces, Sí, y además se le veía también como un chico, era muy joven, tenía 30 años escasos cuando murió. Se le veía también como un Ah, actor porque de juvenil, de Sí. comedietas y tal. Pero ya con Brokeback O sea, Mountain ya se decía que sí, era verdad. un pedazo de actor. ¿no? Sí, pero, Ya parecía que... y de pero es hecho, verdad que no convencía, no convencía. pero él por en Brokeback principio como Mountain, Joker. vamos a ver, esta es la pregunta del millón. Cuando un actor decide hacer una película tan arriesgada, Mm. igual ya te ganas un prestigio simplemente por hacerlo y no por la actuación en sí. Es decir, yo en esa película, yo no recuerdo que... es decir, es un papel normal y corriente. Lo que pasa es que ha hecho un papel muy arriesgado. De cowboy gay que se va al bosque con su amante secreto No, pero durante años. Tú ten en cuenta una cosa, a veces es muy difícil hacer de una persona normal, que es lo que ocurre en estas películas. En realidad, tanto él como el otro, sobre Jake todo Gyllenhaal- él... Jake son- Gyllenhaal nunca se menciona, pero a mí me parece que hace un papelón. No, en él- Brokeback Mountain lo hace también como lo hace el otro, pero más que tiene un papel más o secundario. sea, Y este- me parece que justamente lo más difícil que tienen ellos dos es comportarse con una naturalidad que en Exacto. el fondo no es tan natural, porque están impostando lo que no son, ¿no? es muy complicado, es decir, hacerlo creíble o no sobreactuar. El protagonista Heath Ledger, o sea, el personaje que hace Heath Ledger, en realidad es una persona muy, muy, muy simple. O sea, no es un tipo con pensamientos que se enamora, es lo único, le cuesta mucho exteriorizarlo. La vida sexual con su mujer, porque él sigue sigue con su mujer, no se desarrolla quizá de la forma más tradicional. Lo que pasa es que tiene O sea, a una veces vida- hay que, una- valo- una hay que vida valorar. sentimental tumultuosa. Claro, tienes que O sea, disimular... muchas veces nos entregamos a actuaciones como la de Heath Ledger o Joaquín Phoenix en estas Un películas que están muy bien, o sea, son guays y a todos pues nos molan porque son personajes muy histriónicos, muy divertidos, sí, muy con estimulantes. muchísima intensidad además y tal. Pero ojito con los papeles en los que no tienes todas esas herramientas dramáticas a tu Para disposición. acogerte, sí. Claro, no tienes esos asideros, te tienes que basar en cosas muy, muy sutiles, sin parecer tampoco una ameba, Yo sin estoy poner acuerdo, cara de y es palo en que la película. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Jaime. Y además, en Brokeback Mountain me parece que está muy, muy bien interpretado por todos los que aparecen. ¿no? O sea, me parece un película. Sí, o sea y que- me parece muy valiente y haber mostrado eso de manera tan clara y tan evidente. Dicho ¿no? esto, la tengo que volver a ver después de unos 15 años que tiene casi la peli. ¿Cómo pasa el tiempo? A ver, ¿no? a la gente, 2000. si la ves todos los fines de semana, ¿qué se va a pensar la gente? Pero también Sí, es o sea, verdad es- que un actor, yo me puedo imaginar a Joaquín Phoenix contenido y aún así sigue siendo un poco turbador, porque es alguien con una expresión, es alguien extraño, ¿verdad? Es decir, es alguien que, porque en la película esta de Her, por ejemplo, a mí me encanta esa película, es un cambio de registro brutal para él, pero hace Con muy esa, bien de... esa pinta de hipster un poco que tiene Total. también. Entonces, ¿os habéis olvidado de la película de Johnny Cash? Que está muy bien. Ah, Bueno, es verdad, Borderline. es verdad, Ahí qué pasa bueno todo Johnny Cash, un- es verdad. toda una noria, ¿no? Que es verdad. posiblemente, ahora sí, echando memoria, una de sus películas más convencionales, si las podemos llamar así, Pues está una muy bien, biopic. Que está muy muy, bien. está muy bien, pero sí, es de esas películas que además estuvo nominada al Oscar, yo Sí, creo. estuvo nominado, También, creo. sí, sí. Que a todo esto parece ser que lo va a ganar. Todo el mundo ya dice, Joaquín Phoenix va a ganar el Oscar. ¿Quién más va a estar nominado? ¿Haremos un programa este año por los Oscars, Jaime? Joder, es que así en directo, claro, me obligas a decirte que no. No, sí, me gustaría, sí. A ver si podemos. Me tengo que pillar ese día libre. ¿Quién más está nominado este año? ¿O va a estar nominado, No. tú crees? Porque ¿con quién va a competir Joaquín Phoenix Para para...? actor. Hombre, habrá que ver si de Scorsese nominan a alguno de ellos. Hombre, yo creo que Leonardo DiCaprio puede estar. ¿Sabéis- por la sabéis- Leonardo Tarantino, DiCaprio o Brad Pitt y habría que Brad Pitt verlos. sí. ¿Sabéis podría que verlo. dicen? Bueno, dice la Wikipedia
que se barajó a Leonardo DiCaprio para hacer de Joker. Que es muy buen actor. Pues Leonardo oye, DiCaprio. ni tan mal, ¿eh? No, lo he pensado, yo digo, es verdad que. Porque estoy Leonardo pensando. DiCaprio es un pedazo de actor, Es un hombre. pedazo de actor, pero igual es demasiado. Otro No es- también que le ha costado, ¿eh? Le ha costado, pero al final yo creo que es el mejor, es el actor más valorado del mundo ahora mismo, ¿no? Es verdad. Es verdad. Además de que te garantiza ingresos en taquilla, que esto también es muy importante. Es verdad. ¿Cómo se tradujo aquí de Revenant? El Renacido. El Renacido. Que salía Pues, Tom Hardy también. también, Además, es verdad. también Está en todas en partes una Tom interpretación muy Con física. mucha barba, por lo que Con impide mucha barba, reconocerle. pero tiñoso, ¿no? O algo así. Tenía Sí, como. como calva. calvas Está ahí en la haciendo cabeza. Tom Hardy una serie que se llama Tabú, que es bastante. Sobre todo la ambientación es bastante interesante. Es en la Inglaterra victoriana. Sí, más Trae hablado. magia Producida, negra ¿no? de por África. Ridley Scott, esa Sí. serie. Es muy curiosa, está muy bien. Pues no sé, ¿queréis hablar algo más o dejamos aquí? ¿Dejamos aquí ya? Pues yo creo que nos vamos a despedir. Sí, ¿no? Muy bien, pues hasta la próxima. Chao. Muchas gracias. Chao.